Ya, dale nomás. Buenos días, compañeros, cuerpo docente. El día de hoy les voy a presentar el trabajo realizado por Rosenbaum en 2015, titulado La solución del RIS de Nazca y del Plateau de Inca, una perspectiva de la formación de los depósitos minerales del Perú. Eh, los contenidos que se van a hacer serían presentar la introducción al problema que tratan de resolver, los objetivos que se proponen los autores, los diferentes objetivos específicos para poder cumplir ese objetivo general, las discusiones que ellos tienen y las conclusiones que llegaron. Ya. Como introducción, los depósitos magmáticos hidrotermales en ambientes de subducción, que quiere decir que es la corteza que se encuentra sobre la zona de subducción, son una de las mayores fuentes de cobre y oro en el mundo. Este tipo de depósitos son bastante abundantes en los Andes y donde se encuentran asociados a arcos magmáticos y están relacionados a la subducción. Pero, a pesar de que la subducción ha sido progresiva en los últimos 200 millones de años, la distribución espacio-temporal de los depósitos eh, no parece coincidir tan bien con la subducción, sino que más bien parece estar relacionada con regiones que antiguamente habían presentado pulsos de actividad metalogénica alta. Entonces los autores proponen que el factor clave para la ocurrencia de estos episodios metalogénicos y por lo tanto de los depósitos minerales está relacionado con heterogeneidades batimétricas dentro de la placa oceánica, la placa subductante. De todas las anomalías que hay en la placa, como el Ridge Carnage o el Ridge de Nazca, el de Iquique, los autores se concentran en el Ridge de Nazca y en cierta extensión con el Plateau Inca. Y estos se empezaron a subducir alrededor de los 15 a 11 millones de años. Entonces el objetivo el objetivo general del autor era dilucidar el vínculo entre la distribución espacio-temporal de los depósitos minerales con la subducción de anomalías topográficas a través de un modelo de reconstrucción de placas. Para esto, primero recogen y clasifican datos de edades de depósitos minerales, elaboran una reconstrucción cinemática reconstruyendo la geometría que podrían haber tenido los ridges subducidos y estimando el movimiento a través de unos modelos de inversión. Luego pasan a relacionar la subducción de la anomalía con la actividad metalogénica y relacionar el volcanismo con la subducción del ridge. Para poder estudiar la relación espacio-temporal de los eventos metalogénicos y la subducción del ridge asísmico, de un conjunto de datos que comprendía 382 localidades, seleccionaron 63 sitios de depósitos de los Andes con el criterio de que fueran bastante confiables los datos, la datación o las fechas que daban, y por otro lado que los datos mayores a 35 millones de años en realidad no servían porque no se relacionan con el río de Nazca o el plato Inca en la subducción. Los datos entonces se clasificaron según el metal principal y el tonelaje que tenía, como por ejemplo lo que está en esta tabla, y se identificaron diferentes tipos de depósitos, como pórfidos cupríferos auríferos, epitermales de oro-plata, de oro y plata de baja sulfuración y de alta sulfuración, de skarn, de manto y chimenea, y algunos que otros depósitos de mercurio, tungsteno o estaño. Lo importante de todo esto es que al graficar en un histograma, por ejemplo el que está acá, se ve un aumento abrupto en la actividad metalogénica cerca de los 15 millones de años, que dura por aproximadamente unos 8 millones de años. Para poder hacer la reconstrucción cinemática, por un lado necesitan conocer la forma del ridge de Nazca y el plató que han sido consumidos por la subducción. Entonces se utiliza una metodología similar a la que propuestan los autores Wood-Sheridan,
que básicamente se basan en la asunción de que cada par de estas anomalías tienen un conjugado en el otro extremo formado simultáneamente durante la expansión simétrica del suelo marino, y que las características de esto, del conjugado, deberían ser similares a las de las que están siendo subducidas. Respecto al movimiento, se utiliza el modelo Circuit Plate, que literalmente se traduce como circuito de placa, para estudiar el movimiento, el cual es un modelo de inversión que utiliza datos, por ejemplo, la tasa de expansión, la de convergencia, datos estructurales, la presencia de falla, de rumbo, de terremotos, de deslizamiento o de GPS, para hacer una estimación de la velocidad angular y del movimiento relativo de la placa. Una cosa importante es que en este modelo que ellos hicieron, asumieron que los hotspots estaban fijos, siendo que con otros estudios mencionan que si existe un movimiento, lo que llevaba, según ellos, a error entre 100 a 200 kilómetros, y las relaciones que hicieron es la que aparece acá, que entre la placa de Nazca con la del Pacífico, esta con los hotspots, y los hotspots con otros hotspots en el océano Índico-Atlántico. Después con eso lograron conseguir el parámetro de la velocidad angular. Y de aquí hicieron el modelo de cómo fue evolucionando, moviéndose el ridge de Nazca y el plató Inca. Lo importante es que llegaron que la tasa de convergencia era oblicua a alrededor de 7 a 7.5 centímetros por año. La relación entre los depósitos y la subducción del ridge, como se había mencionado, hubo una actividad muy alta alrededor de los 15 millones de años. Y esto igual se relaciona, por ejemplo, acá en la figura G y H, que es cuando recién choca, impacta, mejor dicho, el ridge. Y como pueden ver, hay un aumento en la aparición de los depósitos paralelo al trench. También por otro lado, si se fijan en la imagen I y la K, a medida que el trench se va desplazando, van apareciendo también nuevos depósitos en esa dirección. O sea, en términos generales, los depósitos van avanzando con el ridge. Pero los depósitos de plata y de plomo no siguen esta relación temporal. Y por otro lado, no se encuentran depósitos más jóvenes de 4 millones de años, probablemente porque como son tan jóvenes, la erosión no ha sido la suficiente para poder exhumarlo. Respecto al plató Inca, también se ve una relación con el impacto, con la aparición de depósitos. Y por otro lado, no hay depósitos en esa zona después de los 10 millones de años, probablemente porque todo el plató ya ha sido consumido por la subducción. Relacionándolo con el volcanismo, se pueden separar como los procesos en los últimos 4 millones de años y antes de los 4 millones de años. En los últimos 4 millones de años se alcanza a ver o apreciar un gap bien definido de volcanismo, y además el ridge funciona como casi un límite para el volcanismo. Pero a pesar de esto, antes de que hiciera contacto, también había un gap volcánico. En el caso de los 4 millones antes de los 4 millones de años, el gap no está tan bien definido. Si hay en general más volcanismo abajo, pero siguen habiendo cierto evento incluso sobre el mismo ridge. Entonces los autores mencionan que la actividad volcánica no tiene un rol tan importante, y la mayoría de los depósitos están asociados a procesos plutónicos. Como se mencionó, los flujos, la actividad metalogénica se relaciona bastante con la subducción del ridge, y por lo tanto los autores plantean ampliar su modelo y llevarlo también, extenderlo alrededor de todo el cinturón andino,
Para esto estudian la distribución de los depósitos más jóvenes, menores de 18 millones de años, porque los que son mayores no hay datos suficientes sobre las anomalías. En los Andes centrales, los depósitos jóvenes se encuentran dispersos alrededor de 2.000 kilómetros de largo y se pueden clasificar en dos grupos, los centro-norte del Perú y el centro de Chile, y los que coinciden también con los gaps volcánicos. Entonces, en este caso, para poder ver los depósitos más grandes que aparecen en la tabla 2 y 3 que están acá, se reconstruye utilizando los hotspots de Juan Fernández para ir prediciendo, estimando la migración del Ridge, y también van viendo la evolución de los diferentes depósitos. En general se ven 4 dominios los que están acá, que es el norte, centro, sur y oriental. Y en general el norte, el centro y el sur tienen la característica que hacia el sur son depósitos más jóvenes, y el oriental es una anomalía en su posición, pero utilizando la reconstrucción se dan cuenta de que eso está relacionado también con el movimiento del Ridge. Por otro lado, estudian los depósitos cerca del Ridge de Iquique, que está por acá, y se dan cuenta de que no hay ningún depósito grande en esa zona. Y estos se lo encuentran bastante interesante porque aquí en el Eoceno o Oligoceno ha sido bastante fértil, uno de los más grandes depósitos. Entonces aquí, utilizando el mismo modelo de reconstrucción, utilizando el conjugado como la placa austral, se dan cuenta que el Ridge ha comenzado a subductar muy recientemente. Entonces proponen dos teorías del por qué no se ven depósitos más nuevos. Uno puede ser porque, como es tan nuevo, la erosión no la ha exhumado, y la otra opción es que en la primera mineralización, que serían estos del Eoceno o Oligoceno, se agotaron todos los metales necesarios. Por otro lado, otra manera de ver cómo el Ridge afecta a la generación de depósitos es utilizando la teoría, el modelo de Match, en el que el magma calcoalcalino se genera en zonas de Match, probablemente a subducción estable. Pero para poder generar depósitos minerales grandes se necesita exsolución de los fluidos metalíferos ricos en azufre y de magma calcoalcalino. Entonces mencionan que para que esto pueda suceder, debería haber algún control tectónico. Entonces empiezan a estudiar un modelo análogo, que es el que están acá, y si se fijan, el impacto genera un cambio de las tensiones. Entonces proponen que esto mismo ocurrió con el Ridge de Nazca, que al impactar cambió el estado tensional, lo que produjo, por ejemplo, fallas, y las fallas aumentó la porosidad, lo que hacía que hubiese una mayor movilización del magma hasta más cerca de la superficie, y el aumento de la permeabilidad facilitó el camino de los fluidos de la corteza, promoviendo la depositación de minerales asociados a depósitos de manto o de vetilla. Y por otro lado, una explicación adicional de la formación de los depósitos minerales se lo atribuyen al flat slab, después de la subducción. Esto porque al subductar con una anomalía, la densidad disminuye, y esto aumenta la flotabilidad, lo que debería cambiar el ángulo. Entonces proponen las razones por qué donde hay un flat slab, donde ya hay un gap volcánico, hay un aumento en los depósitos minerales. Entonces, por un lado, puede ser porque las erupciones volcánicas actúan como un factor negativo en la formación de los cuerpos minerales, porque los metales se van perdiendo en los volátiles que van liberando los volcanes. Pero si hay un cese entonces del volcanismo, esto ayuda a preservar los metales en el yacimiento para que después se depositen. Otra razón puede ser que el
cambio tectónico asociado al flat slab lleva al fin del ciclo magmático, lo que promueva la depositación de minerales. O la otra opción es que los fluidos metalíferos se deriven de la fusión parcial del mismo el slab, como lo que pasa con los adaquitas, por ejemplo. Y de acuerdo a su investigación, el flat slab igual no sería un mecanismo principal. Entonces, en conclusión, los autores lograron exhibir o mostrar el vínculo que hay entre la subducción del Rich y la formación de los depósitos minerales de los Andes peruanos. La subducción del Rich de Juan Fernández en el centro de Chile explica la intensa actividad metalogénica desde el Mioceno medio y los cambios laterales en la distribución espacio-temporal de los dominios metalogénicos que había mencionado por acá. Plantean que su modelo de reconstrucción puede ser aplicado a otras áreas de subducción donde hayan Rich y que posiblemente sirva como un método para poder descubrir depósitos minerales al entender la posición de los grandes depósitos en el tiempo, de los hológenos modernos y antiguos. Entonces, esas son las referencias y esa ha sido mi presentación. Y una pregunta más, la primera, la más básica, ¿por qué se produce la metalogénesis? ¿En qué sentido? Por ¿Qué la ejemplo, produce? que los fundidos, por ejemplo, al cristalizar empiezan a liberar líquidos que están concentrados en ciertos metales que después cuando se enfrían se empiezan a cristalizar como en minerales tipo, oh, se me olvidaron, como cuprita o ese tipo de cosas. Ya, pero obviamente requiere magmatismo, pero ¿por qué en algunos lugares sí hay y en otros no hay? Eh, Por- A pesar de que haya magmatismo. ¿O es una cosa es una cosa, es una cosa de presión o es una cosa de que no se ha descubierto el depósito? bueno, en este caso, en este estudio mencionan que es por la interacción de los Rich, por ejemplo. Pueden ser el tipo de corteza que esté subductando, quizá, de las características. O pueden ser las condiciones de temperatura cuando el magma está ascendiendo. ¿El flash lab influiría en esto o no? En la formación de El, metales. sí influye, pero de manera no tan directa, menciona el paper. Eh, por ejemplo, aquí menciona que el Flat Lab lo que permite es que se acabe el magmatismo, entonces, o sea, el volcanismo, entonces eso permite que se concentren más los gases y todas esas cosas para que se pueda se puedan concentrar los metales. Ya. Y, y ¿qué pasa con entonces? Tú hablaste del Nazca Rich y del Iquique Rich. ¿Y qué pasa con el Juan Fernández Rich? ¿Se cumple su modelo? Sí, también se cumple su modelo. Que, por ejemplo, aquí está el recorrido del Juan Fernández Rich, y a medida que se va moviendo también van apareciendo depósitos grandes más nuevos. Ya.
¿Y esos depósitos se relacionan con la edad de colisión o de subducción? Sí, con la O edad tiene un de desfase? colisión. Ya. O sea, los depósitos más viejos están más al norte de... Así es. Ya. Em, ¿Cómo reconstruyeron la subducción de Kike Rich? O la cinemática de la colisión. Con el mismo modelo que utilizaron, por ejemplo, para el NASCAR Ridge, para calcular cómo se iba moviendo la placa de Nazca, y la forma la calcularon con el conjugado del plato austral. ¿Dónde está ese plató? Se encuentra al extremo oeste de la... acá. Ya, ya. Preguntas de los asistentes. Yo tenía duda cuando hablabas del modelo calco. Bueno, cuando mencionaste lo de los match, ¿podrías explicar un poco más ese concepto? Match, 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 match. Ya. El match es el modelo del mixing, assimilation, storage, homogenization. Que la idea es como que el fundido se va como acumulando en la parte inferior de la corteza y se va mezclando y va como eh, asimilando las rocas que están alrededor. Y esto va, eh, ¿cómo se llama esto? Va generando un magma fértil calcoalcalino. Y eso es como el origen en realidad de los depósitos. Sí, Ya. solo que, o sea, esto podría producir depósitos, solo que no tan eficientemente. Entonces ahí es donde entran los RICH, porque al interactuar se van generando, por ejemplo, fallas o cosas así, que permiten que la exsolución de los metales sea más óptima, por ejemplo, o que los magmas asciendan de manera más fácil hacia arriba. ¿Qué tipo de fallas se formarían? Eh, mm, Aquí hay una compresión, así que tendrían que ser fallas inversas y derrumbo. Ya. ¿Lo dice el autor eso? No, el autor simplemente dice que hay un cambio en las tensiones y hay una deformación, pero no dice explícitamente el tipo de fallas que se producen. Ya. Dice que ¿Qué se son forman estructuras tipo abanico, entonces pues, igual podrían ser compresionales, o sea, inversas. ¿Qué son esas estrellitas? Las estrellitas son los volcanes Ya. y los Y, y entre medio de Nazca Rich y Kike Rich, ¿no hay depósito? ¿O entre están, o sea, sí hay depósitos, pero estos son pequeños. Los más grandes son los que están, por ejemplo, acá. Y estos, de hecho, o sea, son los depósitos más nuevos de los últimos 18 millones de años. ya. Bueno, yo no soy especialista, pero he escuchado que los geólogos especialistas en metalogénesis y en geología económica no le creen a este modelo.
Dicen que hay otros factores que... Dicen que un problema es mucho más complejo que eso y no sé, po, ¿tú crees que los rich son los principales causantes o pueden haber otras causas? Yo creo que hay otras causas también. ¿Cómo cuáles? Mm, eh, mm, no se me ocurre algo tan, tan rápido. Podría ser simplemente la estructura de la placa continental. Es que podría ser como el magmatismo normal, que debido a diferencia de las densidades, por ejemplo, que se hayan quedado atorados como plutones, pues, que no necesariamente hayan podido escapar. Y ahí no dependerían precisamente de los Rich para que se pudieran mineralizar. Eso dependería de la estructura de la corteza continental. Sí, ¿Ya? Ahora, estos autores son australianos, entiendo. Y en Australia también hay reservas cupríferas. Así que no sé si es aplicable a otros lugares del mundo este modelo. ¿Ya? Así que, bueno, es una idea, es una idea. Tiene unos ciertos match, unos ciertos ajustes, pero igual no sé si podría aplicarse en todo el mundo, porque tengo entendido que acá en Chile nomás hay tanto, por ejemplo, andesita y esas cosas que podrían afectar no, la corteza, como el claro, pero funcionamiento la de la formación fibra. de yacimiento hay en bastantes lugares más de... Ujú. Eso en Australia y en África, Sudáfrica. eh, Así que habría que, no sé, pues ahí verlo con más cuidado esto. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. En los modelos, o sea, cuando mencionaste el modelo, hablan de que este en particular mantenía fijo los hotspots. El hecho de que hayan, o que este modelo haga esta aseveración, ¿qué como efecto tendría los resultados que obtuvieron? O sea, respecto a usar un modelo donde no mantenga los hotspots como fijos. Ah, sí. Eso cambia los parámetros de la velocidad angular. Por ejemplo, hay otros autores que no utilizaron esta misma configuración, eh, sino que utilizaban otra combinación, como por ejemplo las que están por acá. Y eso, por un lado, cambia el error, que aquí, como había mencionado, esto genera errores de 100 a 200 kilómetros, pero lo más importante es que cambia el tiempo en que impacta el reach al, al continente. Por ejemplo, otros autores les daban edades de los 11 a 13 millones de años, que es mucho después de lo que les dieron a estos autores, que les dio 15 millones de años en promedio. Y eso cambiaría bastante los resultados. Y que ya no habría una relación tan buena con la aparición de ese aumento abrupto en la actividad metalogénica. Sí. Bueno, con respecto a esa pregunta, yo les recomiendo ver, para los que tengan interés, voy a ponerlo aquí en el chat, un paper más reciente de la reconstrucción de todos los hotspots de todos los riches de Chile, que lo hizo un estudiante de magíster de geología, Juan Pablo Bello. Voy a poner la referencia en el...
no sé si lo puse en los papers. No sé si alguien va a presentar el paper de Bello 2018. Si no, para los que trabajen en algún futuro con hotspot en Chile, o sea, con la tectónica en general, está este trabajo que reconstruye el Iquique Ridge y el Nazca Ridge, y en realidad todos los ridges, y lo hace de forma o sea, más actualizada. Ahí está la referencia. Predicción de la cinemática de los hotspots en Sudamérica desde hace 60 millones de años. ¿Ya? Es un trabajo más actualizado. Ya. ¿Quién presentaba después, Camilo? El que presentaba hoy día mismo era Juan Manuel Cuadra. ¿Y él presentó alguna vez o nunca ha presentado? Él había presentado una vez. Ya. Y justo ahora se le rompió el computador. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, igual quedaban espacios para, dada la persona que lo eliminó la semana pasada, el martes que nos dijo, quedan espacios. Ya. Ya, pues, entonces nada más que hacer. Conversemos después y Ahí yo le mando un correo. hasta el martes nomás, pues. Sí. Pregunta, ¿cuándo es puedo verlo al tiro, ¿cuándo es la semana de receso? Hay tanto receso que me confío, no sé. La próxima semana es clases y la semana del 23 es el receso. Semana del 23. Ya. Ya, ok. Listo. Chao. Ya, muchachos. Chau, chau, Chao, cuídense. gracias. Chau. Chao. Chao. Chau, chau.